empresa que nos auspicia frecuentemente es Aplimed, que está dedicada a la fabricación de los equipos de diferente gama, ¿no es cierto?, desde los más simples hasta los más complejos. Y bueno, queremos agradecerle siempre su apoyo. El doctor Roberto Gori es docente de SAUM desde hace bastante tiempo, y con él compartimos la parte docente en el capítulo correspondiente a diagnóstico mamario. Por otra parte, también hemos publicado un libro en forma conjunta que se llama Ecomama. Y el tema que vamos a tratar hoy creo que es de vital importancia, ya que hace tiempo atrás solamente se podía analizar los conductos mediante una placa radiológica, ¿no es cierto?, una mamografía y medio de contraste. Bueno, eso quedó desplazado por esta nueva metodología. Así que bueno, le damos la bienvenida, es un honor para nosotros tenerlo y escuchar su presentación. Al final de todo pueden hacer las preguntas correspondientes. Bien, un minutito les vamos a pasar un video de promoción de nuestros próximos cursos y enseguida Roberto comienza con... Bueno, buenas tardes a todos. Les pido disculpas, pero bueno, parece que se escucha mi perro de fondo. No podemos evitar la discordancia que tiene con los gatos del vecindario. Bueno, vamos a comenzar esta conferencia que está referenciada a la patología ductal. Y esto, como recién decía Mirta, es un tema bastante importante porque inicialmente se hacían estudios intervencionistas para poder estudiarlo y posteriormente con el ingreso de la ultrasonografía cubrimos este gran campo y empezamos a evaluarla correctamente. Pero la pregunta que se nos da es si todo lo que corresponde a la patología ductal la vemos igual, si existe un criterio específico con el cual yo lo veo y automáticamente hago diagnóstico, o cómo puedo diferenciar las patologías.
Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos? Primero, ¿qué enfermedades o modificaciones incluyen estas patologías? Si alcanza la visualización, solamente con la ecografía, para hacer un diagnóstico requerimos algún elemento más. Si alcanza el examen básico, ese que hacemos radiado, el zigzag, para evaluar la totalidad de las patologías ductales, ¿y cómo las clasificaríamos según el BAER? Les vuelvo a repetir, por favor, les pido que apaguen los micrófonos. Bien, ¿y cómo lo vamos a clasificar en BAERs? Entonces vamos a comenzar con el criterio de cuáles son las alteraciones que pueden producir modificaciones ductales. Las modificaciones ductales pueden ser por alteraciones o modificaciones normales, como son las antiguamente y mal llamadas displasia mamaria, o la lactancia, que también modifica los conductos. Existen patologías benignas que pueden ser, como ustedes ven en el cuadro, que van a dar la misma patología, una entidad difusa y una entidad donde puede formar una masa. Como les decía, las AMI pueden generar los bloques o placas displásticos que se le decía. La lactancia puede generar adenomas. La patología difusa, como las infecciones, las ectasias y las hiperplasias, pueden generar desde abscesos y las hiperplasias los papilomas. Es decir, podemos ver que hay patología difusa y focal. Cuando es focal y forma una masa, claramente vamos a poder hacer una orientación diagnóstica. Ahora bien, cuando es difusa es más compleja. Entonces vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué pasa con los que forman masa? Nada más. Comencemos con los bloques o placas de displasia. Recordamos, estas son las pacientes generalmente jóvenes que suelen consultar por un dolor predominantemente en el cuadrante supraexterno, incluyendo a la cola de Spencer, y lo que solemos visualizar es esta imagen, donde observamos un conglomerado glandular que no tienen, como ustedes ven, ningún límite, ninguna pared, es decir, es un aglomerado de glándulas que uno lo tiene palpable. Esto no es una masa focal que ocupe un volumen, sino que es una aglomeración y es totalmente normal. En la lactancia existen procesos en los cuales se produce una hiperplasia a nivel de las unidades ductolobulillares y esta hiperplasia hace que se generen los famosos y conocidos adenomas de la lactancia. Los adenomas de la lactancia van a ser procesos transitorios que raramente los podemos ver en el tercer trimestre del embarazo, pero lo vamos a ver durante el periodo de lactancia e inmediatamente después que se produce el cese de la lactancia, desaparecen. Son procesos hiperplásicos, por lo tanto, son alteraciones ductales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando veamos una lesión de esta, se debe estudiar como una masa sólida. Nunca inferir, sino evaluar como imagen sólida. Y se le asignará el BAER correspondiente que tenga la imagen. Dentro de las complicaciones que dijimos infecciosas, podemos encontrar los abscesos, y estos abscesos que pueden tener diferentes formas, que pueden ser quistes complejos, a veces se pueden ver casi como una estructura sólida, son los grandes simuladores de patología maligna y que muchas veces van a ver mal informado como riesgo de malignidad cuando el estudio ultrasonográfico lo hace un operador y el informe es diferido y hecho por otro médico, el cual no tiene relación con la clínica que tiene la paciente. Los papilomas, y esta es quizás la vedette que tenemos dentro de estas hiperplasias focales que pueden producirse. Los papilomas vamos a depender, para poder diagnosticar, el porcentaje de luz del conducto que ocupe. Cuando lo ocupa parcialmente, ustedes podrán observar que el paciente va a tener un papiloma y el ducto correctamente bisecto. Ahora bien, cuando es total, cuando obstruye toda la luz, ahí nosotros observamos una masa sólida. Es decir, en este momento, lo que te voy a informar yo es una lesión sólida. El que va a informar si es un papiloma o no
es el estudio anatomopatológico en caso que nosotros decidamos solicitarlo a punto de partida de alteraciones que podemos llegar a observar dentro de las características de la imagen. Pero también hay que tener en cuenta que dependiendo del lugar donde se localice, vamos a tener mayor o menor tendencia a visualizarlo como una masa sólida, o bien puede tener mayor o menor asociación con malignidad. A los papilomas los vamos a diferenciar entre centrales y periféricos, definiendo como centrales aquellos que se encuentren en la zona areolar, periareolar, 3 centímetros del pezón. A esta zona la referimos como zona A, y cuando está más allá de esa distancia lo definimos como periférico. Lo que es importante es, más allá de que sea sólido, completo, o que sea una obstrucción parcial, sea central o periférico, reconocer cuál es el patrón normal de crecimiento que tiene un papiloma. Esto sería un conducto donde tenemos la parte distal, tenemos la dilatación de los senos galactófaros, y cuando cambia su angulación para salir por el pezón. Recuerden que a los conductos principales se le van a asociar conductos secundarios. Normalmente, cuando yo tengo un papiloma, la evolución esperable es que algo crezca hacia donde tiene menor resistencia. Como el diámetro aumenta hacia el pezón, la menor resistencia la va a tener hacia el pezón. Por lo tanto, decimos que el crecimiento esperado de un papiloma es que sea anterógrado. Bien. Ahora, puedo tener que cuando este papiloma obstruye la totalidad de la luz, las secreciones que se encuentran por detrás de esta no puedan escurrirse y nos genere una dilatación posterior del conducto. Y esto es algo esperable, algo que nosotros no nos llamaría la atención. Observen acá, como pueden ver, dentro de las modificaciones esperables, un papiloma y todo el ducto en la parte distal distendido, o por ejemplo en este caso que tenga una dilatación tanto de un lado como del otro y nos permite ver bien el papiloma. Ahora, ¿qué sería una evolución no esperable? Cuando este papiloma, en vez de crecer anterógrado, crece retrógrado. Pero acá el problema que tenemos es que nosotros no sabemos para dónde está creciendo. O sea, nosotros vamos a identificar el papiloma. Por lo tanto, esto, si bien es lo no esperable, es poco factible, es imposible de hacer el diagnóstico correcto. Otra de las modificaciones no esperables es que se meta por un conducto que sea de menor tamaño. Y este caso sí lo podemos visualizar a través de lo que conocemos como el patrón de extensión ductal, donde acá le vamos a colocar y vamos a poder observar, como ve un papiloma, cómo se extiende, ven una imagen sólida, como una extensión de un ducto, o acá algo más chiquitito, sólido y distal, y que se va hacia un conducto. La siguiente evolución no esperable es que en vez de irse por uno, se vaya por más de un conducto, y a esto lo definimos como un patrón de ramificado. Observen acá cómo tengo una lesión y cómo se va yendo por diferentes conductos. Y esto ya no es esperable, porque lo coherente que era que crezca hacia anterógrado, no podemos siempre definirlo, perfecto, pero no se puede colocar dentro de un conducto secundario. Por lo tanto, esto es algo que nos tiene que llamar la atención. Aparte, en estos casos también es esperable que observemos una dilatación de las unidades de ductos lobulillares que pueden ser expresadas como microquistes agrupados o como quistes, que lo van a estar viendo, que pueden exceder, cuando ya tienen forma de quiste, más de 5 milímetros de diámetro. Ahora, bien, esto sería esperable. ¿Por qué? Porque de la misma manera que acá no puede salir el líquido secretor del conducto, pasaría lo mismo por acá.
Ahora, lo que no sería esperable es que se obstruyan y aparezcan microquistes distales. Es decir, veo una lesión sólida con un signo de ramificación, o veo un patrón ramificado, un patrón de extensión ductal, o veo una imagen sólida y un poco alejada veo quistes. Esta no sería una evolución esperable. No digo que sea ni que bueno ni malo, pero no es una evolución esperable. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los criterios de riesgo? Los criterios de riesgo que me van a mí a asociar a un BI-RADS mayor que va a requerir un tratamiento de estudio histopatológico. Primero, que tenga una evolución no esperable. Y vuelvo a recordar, de las no esperables, la que no vamos a identificar es cuando hace un crecimiento retrógrado, sino que vamos a ver que va a modificar, aumentar su tamaño, y según esos criterios vamos a ver si debe cambiarse el BI-RADS y sigue en control, o vamos a sugerir como lesión sólida un estudio histopatológico. Con respecto al tamaño, lo que se tiene en claro es que todo papiloma ductal amplio, que van a ser aquellos papilomas que observemos en la zona retroareolar o zona A, si mide más de 12 milímetros, aunque no produzca nada, ninguna alteración de las antedichas no esperable, por ese tamaño solo ya infiere que hay que hacer un estudio histopatológico. En los periféricos, como les dije antes, no tiene diferencia ni el tamaño, ni lo demás, ninguna otra criterio más que como una lesión sólida. Siempre definir como lesión sólida. Y un criterio independiente del lugar donde se encuentre. Si hay dilatación o no hay dilatación, es la secreción sanguinolenta por el pezón. Ahí sabemos que es un criterio de riesgo per se. Toda imagen ductal con sangrado sanguinolento por el pezón requiere un estudio histopatológico. Dentro de las premalignas pueden generar masas, ya sean las hiperplasias ductales, las atípicas o las hiperplasias lobuliciares atípicas, que son imposibles de ver, pero sí las ductales, que pueden dar estas imágenes. Estas 3 pacientes que les estoy presentando acá fueron por resultado anatomopatológico hiperplasias ductales atípicas. Pero el criterio de riesgo no es pensar en que es una hiperplasia ductal atípica. El criterio de riesgo me lo doy cuando yo asigno el criterio de BI-RADS. Por ejemplo, en estos casos tenemos, esta fue una hiperplasia ductal atípica, este fue una adenosis y esta fue una metaplasia apocrinopactular. Sabemos que estas son lesiones precursoras, pero con muy menos frecuencia o penetración o riesgo de malignidad que la hiperplasia ductal atípica. Por último, quedan el carcinoma papilar y el CIDIS, que sabemos que los criterios de riesgo lo vamos a tener por las características de la imagen sólida, aunque sabemos que generalmente la manera más frecuente de expresarse el CIDIS, el carcinoma ductal in situ, es a través de las microcalcificaciones, y las microcalcificaciones son patrimonio de la mamografía. Estos son todos aquellos que nos dan lesiones sólidas, y como hemos visto, salvo el caso expreso que puede identificar que es un papiloma, casi todos tenemos que hacer criterio de riesgo por lesiones sólidas. Ahora, ¿qué pasa con las difusas? Las difusas son aquellas que no me van a producir una masa. ¿Y cuáles son las alteraciones que vamos a tener? Las alteraciones que vamos a tener es el aumento del diámetro del conducto. Y como vimos en el gráfico anterior, teníamos un conducto central que es normal que esté dilatado hasta 4 milímetros, y un conducto periférico que es normal que esté dilatado hasta 2 milímetros. Puede estar dilatado o no puede estar dilatado. En el caso que esté dilatado, tener cuidado. No significa que esté dilatado que sea una patología maligna. El otro criterio es la presencia del contenido intraductal. Ustedes pueden ver en este video este conducto altamente dilatado con partículas en movimiento que me permite ver esta situación. Y este otro caso, que es muy frecuente, que ustedes lo puedan ver, que es la presencia, miren acá, presten atención cómo hay movimientos acá, que estos son secreciones muy espesas, que se pueden confundir
con el hecho de que sean lesiones sólidas. También en ocasiones, como en este caso, pueden encontrar que en secreciones que hace mucho tiempo que están presentes, pueden generarse presencia de calcificaciones, no de la pared, sino calcificaciones sueltas, porque recuerden que muchos de estos contenidos corresponden a contenido de característica grasa, como era el caso este que están viendo acá, que uno podría pensar que sería dos lesiones sólidas unidas y en realidad era producto de una lesión ductal con alto contenido espeso. Por otro lado, el otro que suele hablar es el espesor de la pared. Recordamos que la pared de todo conducto, al igual que las paredes de los quistes, igual que las paredes de las unidades de ductos lobulares terminales, el valor normal es hasta 0,5 milímetros. Este es, como siempre digo yo, el número mágico. La pared de un conducto puede estar aumentados a nivel general, y ya eso me hace empezar en algo sistémico, o puede ser a nivel focal. Y ahí ya lo miramos con un poquitito de sospecha. Y nunca se olviden que esto está contenido por el estroma de sostén, que es alrededor de los conductos, y los podemos ver de características más ecogénicas, y nunca olvidarse de observar el engrosamiento, o sea, el espesor de la piel, ver si esa piel está engrosada o no. Yo les quiero presentar aquí 6 casos diferentes, donde ustedes pueden observar en algunos casos patrón ductal muy dilatado. Observen que ninguno tiene ninguna patología focal. El estroma, que puede estar difuso en algunos casos, en otros casos está más blanco, más ecogénico. Entonces, aquí, donde no tengo ningún proceso focal, ¿cómo me diferencio las diferentes opciones? ¿Cómo diferencio las diferentes patologías? Si yo me voy a fijar en un patrón ultrasonográfico, realmente hay algunas que son muy similares una de la otra, y en ninguno de los casos tenían la misma patología. Por lo tanto, la ecografía, cuando no hay una masa, no nos alcanza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Precisamente acá es donde nosotros valemos nuestro conocimiento como médicos. Porque como médico yo voy a interrogar a la paciente, la voy a examinar e identificando la edad, el momento de la vida, si está ciclando, si no está ciclando, si está amamantando, si está embarazada, la presencia del dolor, la presencia de las secreciones por el pezón. No es lo mismo tener que no tener. Las características de la piel, si tiene una piel eritematosa, si tiene una piel que se encuentra como en piel de naranja, pero es fría. Y por supuesto, el estudio previo de una mamografía. Porque les vuelvo a recordar, las microcalcificaciones nosotros no las vamos a diagnosticar ni las vamos a ver. Entonces quiero hacerle un ejercicio. Veamos esta primera imagen. En esta primera imagen tengo una paciente que tiene 33 años, dolor, fiebre y secreciones verdosas. Observen, esta imagen era un conducto nada más. Entonces no me queda ninguna duda. Esta paciente tiene una galactoforitis. Esta otra paciente tiene 32 años, tiene fiebre, pero está en periodo de lactancia. Esta no estaba en periodo de lactancia. Esta sí. Y esta tiene una mastitis que puede evolucionar o no a un absceso, pero tiene una mastitis. Y la otra es una galactoforitis crónica. Ahora bien, esta paciente tiene, como ven acá, una dilatación de los conductos, el conducto, el contenido es anecoico, las paredes finas, tiene 48 años. No tiene clínica y tiene secreciones serosas. Entonces uno dice, diámetros separados, secreciones serosas, lo primero que va a decir que es una ectasia ductal. Veamos esta otra paciente. Este conducto, como ustedes están viendo acá, también se encuentra dilatado, porque mide 4,56.
Como observan, no tiene alteraciones en la pared ni en el contenido. No tiene dolor y no tiene secreciones por el pezón. Entonces, en este sí tiene todo el cuadro clásico y este no. Entonces, esta sí es una galactoforitis y esta no. No, ectasia ductal significa dilatación de los conductos. Después puede ser una ectasia florida o no. En este caso, las dos pacientes tenían que ser diagnosticadas como ectasia ductal. Veamos esta imagen. Vemos los conductos que son pequeños, marcadamente ecogénico el estroma, nada del otro lugar. Ahora yo le digo que tiene 28 años, un dolor cíclico y escasa secreción serosa, y uno dice, pero esto es fisiológico. Exacto, esta es una ANDI. Veamos este otro caso. Una paciente con una dilatación ductal leve, que tiene las paredes normales, no le vemos contenido ni secreciones, el estroma está normal, observan que la piel está normal. Uno dice, bueno, otra ectasia ductal. Nuestra paciente tenía 48 años, secreciones cero sanguinolentas, y la mamografía era un BIRAT2. Ahora la pregunta que yo les hago es, esta paciente que tiene todo normal, pero pierde sangre por el pezón, ¿me quedo tranquilo con la mamografía? No, esta paciente es sospechosa. Ni la ecografía, ni la mamografía, hasta el momento, por lo menos en esta paciente, en ese momento del estudio y de su vida, no eran suficientes, porque la paciente tenía secreciones sanguinolentas por el pezón. Entonces, observando todo esto, ¿alcanza simplemente el examen básico en zigzag o radiado para hacer un estudio ductal? Y no, porque el problema que tenemos es que toda la zona retroareolar, mediada por la erección del pezón o por la retracción del pezón, me genera una zona de sombras en este lugar donde no se puede visualizar nada. Ahora bien, esto lo tengo que resolver porque si no, no puedo observar nada. Por lo tanto, una de las técnicas, la más frecuente y más sencilla, es la de compresión contralateral. Es decir, ustedes comprimen la parte posterior, la parte distal del transductor al pezón. Generalmente el pezón que va a estar erecto se va a desplazar y van a poder observar esta zona retroareolar. No obstante, va a quedar por evaluar completamente toda la terminación de los conductos hacia el pezón. Para resolver esto, la técnica más sencilla es con la técnica del dedo pulgar, que es colocando el dedo pulgar por debajo del pezón, una vez que hago todo el recorrido, y con el dedo pulgar por debajo del pezón, queda comprimido y lo puedo examinar correctamente. Pero en ocasiones, en las mamas que son muy voluminosas o muy poco voluminosas, recorrer la parte o el árbol ductal se hace complejo. Por eso se recomienda la técnica a mano completa. ¿Y en qué consiste? En tomar delicadamente la mama de la mujer y teniendo desde la periferia y llevar el transductor hacia el dedo que está justo por debajo del pezón para mantenerlo. Entonces, en las mamas muy voluminosas y poco voluminosas, este movimiento me permite una mejor visualización. Y acá van a poder observar, entonces, en este caso, pueden ver aquí la reverberancia que se produce del aire, pero como pueden ver hasta llegar hasta la sección retroareolar, como los conductos se encuentran normales. Cuando coloco el dedo en el pezón, lo que encuentro es que el conducto se mantiene, este es mi dedo, y este es el conducto que ustedes pueden ver correctamente hasta la región del extremo de la areola del pezón, y la que más me gusta utilizar a mí, que es a mano completa, porque me permite un examen completo de la mano. Por último, la pregunta que me hago es, ¿cómo clasifico según los criterios de Weyrach?
Ustedes saben muy bien que esto no está explicado en el libro de Weyrach, no está claro. Es muy fluo. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos clasificar? El hecho de encontrar un conducto que esté aumentado de tamaño, que tenga engrosado la pared o que tenga secreciones, la voy a clasificar como Weyrach 2. Nada más que como Weyrach 2. La presencia de un papiloma intraductal únicamente por esta presencia, cuando veo que el conducto está completamente bien formado, que no se ve más que la lesión, que tengo el contenido, que no tengo ninguna dilatación, lo pueden considerar como un Weyrach 3, porque es muy difícil hacer una biopsia que sea suficiente, o sea que muchas van a tener que ir a una exéresis de las lesiones. Cuando obstruya todo el conducto de manera asimétrica o que presente una dilatación no esperable, si es no esperable hay que poner una clasificación 4A, es decir, bajo riesgo con malignidad, pero debe ser estudiado. Pero esto, ténganlo en cuenta, que este 4A es sin la presencia de secreciones sanguinolentas. Porque cuando tengo esta imagen con secreciones sanguinolentas, puedo ponerle un 4B, más de un 4B no se recomienda colocar, y lo que es importante, los que conocemos como Weyrach 0, cuando tienen secreciones sanguinolentas por el pezón, voy a tener que considerarla como Weyrach 0. Este estudio es insuficiente y eventualmente van a tener que solicitarle una resonancia magnética y en caso de que esto no alcance, puede llegar a requerirse un estudio quirúrgico, porque no siempre está completamente comprobado que el estudio de la secreción sanguinolenta por el pezón alcance para este fin diagnóstico. Muchas gracias y espero que les haya gustado la conferencia. Bueno, doctor Gori, felicitaciones. La verdad que fue muy, muy didáctica, muy entendible, no solamente por las imágenes, sino además por los gráficos que las acompañaban. Así que para todos aquellos que tenían alguna duda, creo que resultó de muchísima utilidad, porque siempre la zona retroorelar, la zona ductal, a veces se pasa por alto o a veces no se sabe interpretar. Pero de acuerdo a lo que hemos visto recién en la presentación, creo que ya quedan pocas dudas, ¿no es cierto?, qué es lo que hay que estudiar y cómo hay que estudiarlo. Así que felicitaciones. Si hay alguna pregunta que quieran hacer. Mirta, sí, antes. ¿Me permitís un minutito que les voy a contar cuáles son nuestros próximos eventos y después pasamos a las preguntas? Bueno. Bueno, les voy a contar un poquito cuáles son los próximos cursos de SAUM. Lo que ha comenzado a partir de enero es la inscripción a las diplomaturas anuales, que son los clásicos de nuestra sociedad. Van a ver que hay distintas modalidades disponibles, hay modalidades híbridas que tienen clases teóricas virtuales que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, o sea, con el docente en el momento o con clases grabadas. Las prácticas pueden ser a distancia y también va a haber una importante carga horaria de prácticas presenciales, siempre y cuando las condiciones sanitarias los permitan, pero la idea es que este año haya prácticas presenciales. Además va a haber modalidades que son teóricas a distancia para todo aquel que esté alejado de la sociedad y quiera hacer la parte solo teórica. Nuestros diplomaturas emblemas son las diplomaturas de ultrasonografía en medicina interna. Estas tienen distintas modalidades, cursada semanal y mensual. La diplomatura en ultrasonografía en obstetricia y ginecología, que también dispone de cursadas semanales y mensuales. Las diplomaturas en Doppler vascular periférico, que también dispone de una cursada semanal y una mensual, y la diplomatura en ecocardiografía Doppler.
Para finalizar las diplomaturas, tenemos la de ultrasonografía en neonatología y pediatría, y la diplomatura en urgencias o POCUS, que tienen cursadas de tipo mensual. La información de todas las diplomaturas están en la página www.saum.org.ar. Así que los esperamos para nuestros cursos anuales, que recuerden que tienen las distintas modalidades, tanto teóricas puras como híbridas, con partes prácticas presenciales. Además disponemos de los cursos e-learning que comienzan en febrero. El primero es el 3 de febrero, el curso de ultrasonografía en obstetricia dirigido por el doctor Cafisi. El siguiente es el 10 de febrero, que lo dirijo yo, el doctor Weisben, es de iniciación al Doppler vascular periférico. En la página SAUM también disponen de los distintos cursos e-learning. El 17 de febrero comienza un curso de Doppler en obstetricia, y el 24 un e-learning de ecografía en la urgencia. Para finalizar, los esperamos en el próximo webinar, que va a ser el lunes 21 de febrero, con un tema que creo que es muy importante, que es un tema de pediatría, que es malformaciones vasculares en pediatría, a cargo de la doctora Silvia Ruiz. Sin más, los dejo de compartir. Y ahora sí, Mirta, estamos a disposición para las preguntas. Bueno, perfecto. Aquí hay una pregunta que enviaron, que es en el caso de una paciente que está cursando su periodo de lactancia y se halla una imagen compatible con galactocele, si se le pone un Bayrat-2, si es correcto ponerle Bayrat-2. El problema es cuando el galactocele es clásico, es fácil, es como decir un quiste simple. El problema es que el galactocele es un gran simulador. El galactocele puede generarles imágenes compatibles con un quiste con componentes sólidos y vascularizado. Entonces uno no debe, bajo ningún criterio, subestimar la imagen. O sea, si yo tengo una punción diagnóstica que es un galactocele, es Bayrat-2 porque sabemos que es una lesión maligna y que se puede extender más. El galactocele suele extenderse mucho más tiempo, puede visualmente verse mucho más como un quiste complejo de las viejas clasificaciones, ¿no? Es un quiste con componente sólido que se puede llegar a ver un poco más de tiempo, mientras que el adenoma de la lactancia suele desaparecer mucho más rápido. Pero el concepto que tenemos que hacer es que cuando nosotros tenemos una imagen focal, una imagen que ocupa una masa, debemos utilizar el criterio imagenológico de lo que estamos viendo para asignar el riesgo y nunca subestimar. ¿Sí? Claro. Aquí hay otra pregunta. Dice, muchas veces son pacientes que no dieron de amamantar. ¿Se puede sugerir que sean galactoceles crónicos? El galactocele normalmente es secundario a una complicación de la lactancia. Lo que suelen producir una paciente que no dio de lactar puede ser una ectasia o puede generarte una galactoforitis crónica o aguda, pero el galactocele es secundario a la lactancia. No es a la dilatación, son todos conductos galactóforos, estamos de acuerdo, pero el galactocele es una complicación secundaria de la lactancia. Perfecto. Después aquí otra pregunta es ¿qué rol tendría la resonancia mamaria en el caso del diagnóstico de la patología ductal? Bueno, ustedes saben que existen algunas condiciones en donde carcinomas ductales in situ no son de todo claro, o como también lo conocemos que suele ocurrir en el caso de lo que llama el carcinoma oculto de la mama, que muchas veces es oculto a la radiografía, a la radiología, y es oculto a la ecografía, pero no a la resonancia. La resonancia en estos casos ha cobrado un lugar predominante, donde van a poder determinar por contraste y sin contraste, con supresión y sin supresión, diferentes modificaciones que van a generar criterios sospechas. Generalmente, en todos aquellos carcinomas ductales in situ, que uno le pide una resonancia, que ha tenido el diagnóstico y le hace una resonancia posterior, puede ver que en realidad la extensión es mayor de la que nosotros estamos viendo por radiología. Y ni que hablar en la parte ductal, en esta patología ductal, este conducto que está dilatado,
este conducto que tiene una secreción sanguinolenta y que la mamografía es insuficiente y la ecografía es insuficiente, porque si sale sangre, algo está pasando. Si no lo veo por radiografía, ni lo veo por ecografía, debo ir a la mamografía, a la resonancia. Y en la resonancia tiene una mejor resolución para ver estas pequeñas alteraciones de los estadios iniciales del carcinoma ductal. No se lo hacemos a todas las pacientes por una cuestión económica, pero sí aquellas donde tenemos que extender una cirugía, aunque tengamos el diagnóstico por una biopsia percutánea, aquellos que hayan participado en los congresos de SAUM, muchas veces Mirta ha mostrado esto, y hemos tenido gente que ha hecho resonancia y nos ha presentado los casos de la importancia de, después de que tuviste ese diagnóstico, aunque sean microcalcificaciones, una resonancia para ver la extensión, estrategia quirúrgica. Y en los casos en que nosotros no vemos nada, ni por ecografía, ni por mamografía, y tenemos un signo de sospecha, sí o sí debemos recomendar una resonancia. Los signos los va a identificar el imagenólogo que se dedica a resonancia mamaria. Exactamente. Aquí hay otra pregunta que es, que quieren recordar, por favor, ¿cuál es el calibre de un conducto normal? Dependiendo de la zona donde estoy investigando. La zona A, o sea, la zona retroareolar, que es la zona más gruesa, donde tenemos la dilatación de los senos galactófaros, es hasta 4 milímetros. Y más allá de esa es 2 milímetros. Recuerden que esté dilatado, si no tiene otra patología, está extasiado. Y si no tiene secreciones, tampoco le enfermen a una paciente. Por favor, ponen ectasia ductal y la cortaron ahí. No enfermen a una paciente sana, que es el otro problema que vemos muchas veces por el desconocimiento de la parte ductal. Y lo otro que sí recomiendo, discúlpame Mirta, y a todos que quiero recalcar, es recuerden que en el momento que están haciendo examen ductal, ustedes tienen que aplicar todos los conocimientos de médico. O sea, tienen que acordarse, tienen que volver a leer cómo era la sintomatología de cada una, cómo eran las secreciones, tener en cuenta que si sale secreciones serosas de la dos mamas y en todos los cuadrantes es algo sistémico, no cobra importancia, que es diferente, identificar. Por eso la parte ductal parece que fuera hablar mucho, pero en realidad si yo no tengo el conocimiento cortito de la semiología, de la clínica, de la patología ductal, sin meterse en la parte de carcinomas, voy a hacer agua. Sí. Bueno, acá hay muchas felicitaciones de varios países de Latinoamérica. Muchas gracias. Y hay una pregunta de Bolivia. Dice, ¿cómo diferenciamos una galactoforitis aguda de una crónica? ¿Cuáles serían los criterios? La señora que viene con una galactoforitis crónica va a venir con fiebre, eritema en la piel, dolor en la mama y secreciones verdosas. La galactoforitis crónica, la señora va a tener secreciones verdosas, no va a tener dolor en la mama y va a tener antecedentes de una ectasia ductal, por ejemplo. Conclusión tema. La ecografía es la misma, el diagnóstico es clínico. Claro, exactamente. Bueno, por eso decía la importancia de la correlación. Claro, exactamente, sí, sí. Bueno, después hay muchas felicitaciones. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Acá acabo de leer una. ¿El Doppler importa? No. El Doppler, para lo único que nos va a ayudar y colaborar siempre es para determinar si esas imágenes que se encuentran dentro del conducto son secreciones, haciendo la técnica del soplo color. Ahora, si hay una masa, si hay una formación que obtiene un volumen, le voy a asignar el mismo criterio de riesgo que le tengo que asignar al Doppler en una lesión sólida o en una lesión quística. ¿Ok? O sea, si tiene un papiloma es una lesión sólida, entonces yo tengo que utilizar todos los criterios de la lesión sólida. Y eso es lo que siempre hablamos. Ahora,
con respecto al uso del Doppler para ver si hay una hiperemia, como se decía en un momento de flujo, demostró que no tiene ningún sentido, no pierdan tiempo en eso. Perfecto. Es importante resaltar que el Doppler tampoco cambia el Bayreuth, ¿no es cierto? Obvio. Por eso lo dejé así. Claro. Es el mismo criterio que tiene en las lesiones sólidas. Claro, exactamente. Bueno, por aquí no veo otra pregunta. Muchos saludos de varios países, siguen llegando. También de Quilmes. Sí, ahí vi a alguien de Quilmes, quiero saber quién era, pero bueno, no llegué a leer. No sé quién es. No se identifica. Bueno, muy bien. Bueno. La verdad que excelente y sobre todo muy, muy didáctica. Así que felicitaciones nuevamente. Bueno, acá saludos desde Chaco, de Hurlingham, de muchas partes. Así que yo creo que como enseñanza tiene que dejarnos digamos, el valor más importante es que no necesitamos hacer un procedimiento intervencionista, sino que con un buen ultrasonido podemos tener un diagnóstico presuntivo bastante acertado. Muy bien. Bueno, nos siguen saludando. Vamos a agradecerle a todos la presencia. Hola, México, Santa Cruz, sí. Bueno, los invitamos al próximo webinar el 21 de febrero. Recordamos, va a ser el primer tema de pediatría, aunque va a estar medio compartido con el área de Doppler porque es malformaciones vasculares en pediatría, a cargo de la doctora Silvia Ruiz. Así que nos vemos el 21 de febrero. Nos vemos. Nos vemos. Gracias a todos, cuídense. Hay que seguir cuidándose, que es lo más importante. Y bueno, que estemos todos bien. Muchas gracias. Gracias por la presencia. Muchísimas gracias.